le pide a esta persona que ore por usted, es una persona que usted sabe que es, bueno, mundana y titica, ¿verdad? Usted sabe que esa persona no tiene nada de relación con Dios. O usted busca a una persona que sea que usted diga, no, sí, ella, yo sé que ella ora. ¿A quién buscan? Al que ora más, ¿verdad? Al que ora más, el que usted sabe que tiene una intimidad y que tiene un tiempo de relación con Dios. Entonces, nosotros normalmente buscamos a esa persona que me ayude a orar, que yo sé. Ahora, si esta persona es olvidadiza, usted le recuerda, muy bien, usted le recuerda, ¿verdad? Pero siempre usted trata de buscar a alguien que esté intercediendo. Ahora, la oración es muy importante, porque la oración es una disciplina espiritual. La oración es una disciplina espiritual y de cada cristiano. Cada uno de nosotros tenemos que sernos responsables de eso. Cada uno de nosotros, cuando alguien nos dice, ay, oiga, ore por mí, por favor. A veces nos dice usted que yo veo que Dios le escucha a usted. A ver, yo creo que todos oramos aún en el mundo, ¿verdad? Y Dios escucha esa oración porque Él nos escucha a todos. Y Él no dice, no, esto que me está pidiendo esta mujer que está en el mundo, no, ella no, porque ella no, pero si ella ora con fe, Dios siempre le escucha. Y a veces usted oye a personas inconversas que dice, ay, Dios me respondió una oración, y usted dice, ¿en serio? Y usted está con aquello que usted quiere. ¿Y por qué a mí no? Pero bueno, estamos viendo el libro de Daniel y en esta mañana yo quiero hablar sobre eso, sobre la importancia en que usted y yo necesitamos estar siempre orando. Daniel era un hombre que siempre estuvo orando. Y dice que, ¿qué significa la oración? Dice que la oración es un conjunto de palabras dirigidas a Dios. Dice, es la forma de comunicarnos con Dios. El plan de Dios era ese, que nosotros le pudiéramos hablar. Y el medio de comunicación que Él creó para nosotros comunicarnos con Él fue la oración. Dice, es un diálogo con que se habla de súplica. Todos han suplicado algo, ¿verdad? Todos hemos pedido algo. También le agradecemos, le adoramos y tenemos comunión. Y lo más lindo es acercarnos y buscar y conocer el corazón de Dios para nuestra vida. La oración tiene que ser un hábito suyo y mío. Cuando nosotros le decimos, hermano, conéctese en la mañana, hermano, venga, vamos a orar, hermanos, levántense temprano y vengan y vamos a orar desde el principio en los cultos. No es porque nosotros queremos, es porque tiene que ser un hábito suyo y mío. Es como el hábito de lavarse los dientes, es como el hábito de bañarse todos los días y muchos hábitos que usted y yo tenemos que son naturales. Ahora, la Biblia nos habla de hombres y de mujeres que oraban y que tenían una relación íntima con Dios, y por eso Dios escuchó sus oraciones. Vemos a un Samuel, y ahí vamos a ir viendo, dice que Samuel era un hombre, en 1 Samuel 12:23, dice que él era un hombre que siempre oraba por el pueblo de Israel, y cuando él no oraba, dice que él consideraba que eso le era pecado. ¿Cuántos de ustedes han orado así? Señor, yo voy a orar por Zamora, Señor, yo oro por Zamora, Señor. Y el día que no, usted dice, uy, qué pecado, hoy no oré por Zamora. Vean que la particularidad de un Samuel no es muy diferente a la suya. Nosotros tenemos que orar por nuestra ciudad. En 1 Samuel 12:23 dice, y en cuanto a mí, nunca dejaré de pedirle a Dios por ustedes. Dejar de hacerlo sería un pecado. Es como cuando ¿verdad? Ustedes han oído decir a las señoras, ay, qué pecado, ¿verdad? Lo han oído decir, ¿verdad? Para Samuel era eso. Dice, yo siempre les enseñaré a portarse bien y a vivir como Dios quiere. Dice la palabra de Dios que otro hombre que oraba mucho era Elías.
Elías primero oró para que se detuviera la lluvia. Y después de 3 años dice que oró 7 veces. Y eso está en Primera de Reyes 18, 43 y 44. Dice que oró y oraba y le decía a su siervo, ve y fíjate a ver si hay nubes. No. Dice que oró 7 veces continuas. No se dice el tiempo en que duró, pero dice que 7 veces. Y que la 7ª vez que el siervo se devolvió, dice, lo que veo es una nube del tamaño de una mano. Y entonces Elías dice, ve y dile al rey que se prepare, que salga pronto donde está, porque el aguacero le va a caer. Vean qué importante que ahora usted dice, bueno, son profetas, no. Ana oró también por un hijo, pero hasta que ella entendió que su hijo era para un propósito especial y específico dentro del templo, Dios se lo dio. David, dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él oraba. Ahora yo le pregunto, ¿usted es un hombre conforme o una mujer conforme al corazón de Dios? Dice que David en el Salmo 119, 164 dice que 7 veces al día te alabo, dice, a causa de tus justos juicios. 7 veces oraba y alababa al Señor. No era que nada más que cantaba y cantaba y cantaba, no, era que oraba. En el Salmo 119, 62 dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha levantado a las 3 de la mañana y nosotros decimos, no, Señor, está haciendo mucho frío? Como hoy, verá que hoy nosotros aquí sentimos mucho frío en realidad. Yo sentí mucho frío hoy. Y yo, no, Señor, no. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios quiere algo con usted. Dios quiere revelarle cosas ocultas, dice la palabra de Dios. En el Salmo 119, 147 dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, dice, para meditar en tus mandamientos. Vean que estos hombres siempre estaban en continua oración, en continua presencia de Dios. Y hoy quiero hablarles sobre Daniel. Daniel era un hombre que oraba. Dice que él era un hombre justo, honesto, íntegro, piadoso, temeroso, íntegro, fiel. Dice que no había ningún vicio ni falla en él. Daniel era un hombre sabio. Pero ustedes saben que está catalogado que Daniel era más sabio que Salomón. Y todos aquí hemos entendido que Salomón era el hombre más sabio. Salomón fue el hombre más sabio porque Dios le dio ese don a él. Porque no pidió otras cosas, sino que, ¿verdad? Pidió sabiduría, entonces Dios se lo dio. Pero la sabiduría que tenía Daniel era una sabiduría diferente. Y es una sabiduría que usted y yo necesitamos. No es que la de Salomón no, pero esa sabiduría usted y yo la necesitamos. Es una sabiduría espiritual, una sabiduría celestial. Una sabiduría revelada por Dios. Y eso todo se lo dio por medio de la oración. Y usted me va a decir, bueno, ¿qué hacía diferente Daniel? Mire, cosas tan sencillas que usted y yo podemos hacer. Amor, ¿me ayudas con eso, por favor? Cosas tan sencillas como que, número 1, vamos a leer Daniel 6, del 9 al 11. Dice, y el rey aceptó firmar la ley. Dice, Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, dice, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Cuando los jefes principales vieron a Daniel que estaba orando a Dios, ahí empezó un conflicto. Ahora usted me dice, pastora, yo oro 3 veces, cuando desayuno, cuando como, a mediodía el almuerzo y en la merienda. No, dice que Daniel, ahora usted me dice, pastora, pero ¿por qué abría las ventanas? Y él oraba, dice que él oraba viendo a Jerusalén, pero Jerusalén era su ciudad y estaba toda destruida. Yo no sé cuántos de ustedes se levantan en su casa
3 veces al día y ven hacia afuera, hacia Zamora y oran por Zamora. Yo no sé, bueno, los que han ido a mi casa, ¿verdad? Cuando uno está en la terraza, uno ve todo, así, desde la universidad hasta no sé hasta dónde se ve todo. Y nosotros nos hemos ido ahí y hemos ido a orar. Y nos hemos levantado a orar por Loja. Y ahora oramos aquí por Zamora. Pero vean que no hacía nada de particular. Ahora, en Mateo 6 dice que usted y yo, cuando nosotros queremos orar, dice que hagámoslo a solas, dice, vayan y enciérrense en su cuarto, dice, cierren la puerta, dice, y hablen allí en secreto con Dios, y su Padre, que Él le da todo lo que les va a pedir. Dígame, Daniel le contestó Dios la oración. Él se encerró y no le importó que Nabucodonosor hiciera las cosas. A veces nosotros estamos en un restaurante y no damos ni gracias porque aquí, ¿cómo está? Muy bien, saludos, sí. Coman, vamos a orar, Señor. Dice la Biblia que a Daniel no le importó que se diera cuenta que aunque había un decreto y él sabía porque él estaba ahí presente, dice que a él no le importó orar. Aunque el rey le había dicho que no oraran, que solamente adoraran a la estatua que él había hecho, dice que a él no le importó. ¿Por qué? Porque era parte de su vida diaria. Era como comer, como tomar agua, como hacer ejercicios, como cualquier hábito, cualquier disciplina que tengamos nosotros. Ahora, dice que en Daniel 9, del 1 al 19, es muy largo, pero les voy a comentar. Dice que en algún momento él estaba sentado y él estaba orando. Y cuando estaba orando, dice que encontró unos rollos. Antes la Biblia no era física, así un cuadernito, un librito, no, eran unos rollos. Y dice que él empezó a leer esos rollos, y cuando él empieza a leer los rollos, él entiende por qué el pueblo de Israel está en cautiverio. Porque ya le habían profetizado de que el pueblo de Israel iba a pasar 70 años en cautiverio. Y dice que él se encierra y coge eso y empieza a orar, y dice que él entiende, y entonces él empieza a orar y empieza a pedirle, a suplicarle a Dios que perdone y que cumpla su promesa, porque Dios había dicho que después de pasar 70 años el pueblo se iba a levantar de nuevo. ¿Cuántas veces nosotros, como dijo mi esposo ahora, pasamos por tiempos donde estamos, que nosotros le llamamos desiertos, que nosotros le llamamos tiempos de soledad, tantas cosas que nosotros le llamamos a esos tiempos, pero no, lo que menos hacemos es leer la palabra, porque creemos que Dios no nos va a escuchar, y al contrario, dice Daniel que cuando él se puso a orar y se puso a meditar en la palabra, ahí fue donde él entendió cómo debía orar, por qué debía orar. Y dice que cuando él estaba meditando en la palabra de Dios, dice que vino una transformación en su mente y dijo, aquí yo lo que tengo que hacer es pedir perdón y alabarlo. Y si usted lee todo ese versículo de Daniel 9, del 1 al 19, ve cómo él pide perdón y él le pide al Señor que cumpla sus promesas y que libere a su pueblo. Muchas veces nosotros no tenemos, digamos, nosotros las mujeres que tenemos, las mamás, las amas de casa, no tenemos comida, ¿verdad? Y nosotros decimos, Señor, que ya se me va a acabar, Señor, tengo solamente un presupuesto para la merienda o para 3 días de mercado, Señor, ¿qué vamos a hacer? El viernes estaba en un 1 a 1 con una chica del hogar de bendición, y ella me decía, pastora, me dice, es que qué difícil con mi esposo, dice, porque ella llegó y me dice, mi esposo me dijo, tengo nada más para mercado para 3 días. Así que si nos toca comer arroz y huevo, dígale a los chicos, porque tiene 3 varones, dígale a los chicos que solo vamos a comer eso. Y ella se levantó y le dice, por eso somos ayudas idóneas. Y él llegó y le dice,
Amor, no te preocupes, oremos, pidámosle al Señor, digamos que Él supla nuestras necesidades. Pero ¿cómo va a suplir nuestras necesidades si el contratista, el que me contrató, dice que me va a pagar hasta entre 5 días y el esposo estaba con una cabeza, ¿verdad? Todo preocupado y todo. Dice, pastora, y sin mentirle, yo diciéndole, creámosle a Dios, oremos, pongámonos a orar. Dice, pastora, no habían pasado 10 minutos, dice, cuando yo empecé a decirle que oráramos y le entra un mensaje. ¿Qué tal, Jimmy? Dios le bendiga. Yo sé que a usted no necesita esto, pero queremos sembrarle un mercado. ¿Dónde nos vemos? ¿Sí me explico? La fe de quién ahí estaba, la oración de quién estaba ahí. Dice que no habían pasado 10 minutos, hermanos. Y a veces nosotros oramos y definitivamente tenemos que interceder. Dice la palabra de Dios que cuando usted y yo oramos, tenemos que orar con la palabra. Muchas veces ustedes dicen, pastora, no me ponga a orar a las 5 de la mañana porque yo no sé orar. Cuando usted ora y le dice el pastor, vea hermana, ayúdeme el día de martes o ayúdeme el día jueves a orar por liberación. Hermano, vayan a Google, si ustedes no saben, busquen versículos que hablen de liberación. Y empiece a leer los versículos que hablan de libertad. Y así le salen 60 versículos que hablan de libertad. Bueno, usted los agarre y los anota. Usted quiere provisión, entonces ponga usted versículos que hablan de provisión. Escríbalos, póngalos en la refrigeradora, póngalos en un espejo y empiece usted a orar. Señor, tu palabra dice que yo soy tu hija. Señor, tu palabra dice que a mí no me faltará nada. Señor, tu palabra dice que tú mandarás al que quien quiera bendecirme, Señor, del norte, del sur, del este, del oeste. Y Dios lo va a hacer. Pero a veces nosotros decimos, no sabemos ni cómo orar. Igual, en un devocional de estos yo les hablaba de, es tan fácil orar con el Padre Nuestro, no es repetir y repetir, verá, con las bolitas, esa no es esa la idea. Es tener una conciencia que el Padre Nuestro tiene una estructura para que nosotros oremos y para que nosotros le pidamos al Señor. Entonces, vemos cómo Daniel llegó y él primero lo alabó y lo exaltó. Léanlo, es que son muchos versículos, pero léanlo. Y él dice que él primero lo alabó, lo exaltó, pidió perdón por los pecados de él. Y dice la Biblia que él era un hombre justo y un hombre fiel. Y él pidió perdón. Él dijo, Señor, perdónanos. No dijo, Señor, como que, un ejemplo, yo vengo y digo, Señor, yo soy aquí en la iglesia, Señor, perdónalos a ellos, Señor, porque, no, él oró, perdónanos. Y él era un hombre fiel y justo. Dice también que el meditar en su palabra trae transformación en nuestras vidas. Daniel 6:4 dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios, comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran ni criticar o condenar. Era fiel y siempre responsable y totalmente digno de confianza. ¿Cómo usted sabe que usted es fiel y digno de confianza? Porque usted ha sido transformado. Usted me puede decir, yo no soy la misma de antes. Usted no es el mismo de antes. ¿Por qué? Porque Dios lo ha ido transformando. Cada vez que usted se mete en la presencia de Dios, cada vez que usted medita en la palabra de Dios, usted se da cuenta en qué le hace falta. Señor, el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre. Y usted pasa en un puro berrinche, en un puro enojo, en una pura mala crianza. Hay cosas que usted tiene que transformar. Y cuando usted lee la palabra, usted se da cuenta, usted empieza, uy, esta sí la tengo, no la tengo. O usted hace algo y en un momento usted dice, ay, no debía haber hecho eso. Uy, ¿por qué me siento mal? Porque es el Espíritu Santo que está ahí. Miren, puye que puye, diciéndole a usted. Este hombre era transformado porque él oraba siempre.
Y él sabía que los ojos estaban puestos en él. ¿Iban a hablar de Daniel? No. ¿De quién iban a hablar? Ese se dice que es cristiano. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo nosotros que a veces la gente y el mundo nos dice eso? Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel era Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora yo pregunto, ¿la gente del mundo reconoce a Dios en usted? La gente en el mundo dice, es que es un Dios, ¿cómo ha cambiado este hombre? Desde que él fue a la iglesia, es más, no es una iglesia, desde que él conoció a Dios y tiene una relación, un tiempo de intimidad, un tiempo de escudriñar la palabra. Eso es lo que lo ha cambiado. ¿Usted cree que sentarse ahí lo cambia y lo transforma a usted? ¿No? La gente va a todas las iglesias y se sientan y salen casi iguales. Es mi tiempo de devocional, mi tiempo de mi relación con Dios que me hace ser un hombre fiel, un hombre y una mujer responsable, una mujer y un hombre digna de confianza. Vea qué hermosas cualidades. ¿De ustedes dicen eso? No, yo puedo confiar en que si yo me acerco a cualquiera de ustedes, uy Señor, yo sé que Él no me va a engañar, yo sé que Él me va a decir las palabras correctas. ¿Por qué? Porque es un hombre y una mujer de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. ¿Usted quiere saber en qué o cómo le va a ir bien a usted? Lea la palabra, ore, vea lo que dice. La Biblia, el mensaje de Dios es útil para enseñarle a la gente. Aquí todos somos gente, ¿verdad? Para ayudarnos, para corregirnos y para mostrar cómo debe de vivir. Ay, yo Señor, no. ¿Cómo yo puedo caminar, Señor, por la senda que tú tienes? Ora y lee la palabra de Dios. Ellas van así, son como gemelitos. Los dos caminan igual. En Daniel 4 el Daniel 9 del 7 al 14 dice, Dios mío, tú eres justo, dice. Por eso nos sentimos muy avergonzados. Imagínense que Daniel viene aquí y yo les hablaba ahorita de que él pidió perdón. Dice, Dios mío, tú eres justo, por eso nos sentimos avergonzados. Y dice que él estaba solo en un cuarto y él nos sentimos avergonzados. Vea cómo él entra a orar con el Señor. Él estaba solo y dice, nos sentimos avergonzados. Así se sienten los que viven en Jerusalén y también los que viven en los países lejanos, a donde los expulsaste por haber pecado contra ti. Dios mío, todos estamos muy avergonzados por haber pecado contra ti. ¿Cuántos en algún momento hemos pecado contra el Señor? Con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hablar, con esas quejas que a veces dejamos que nuestra boca diga lo que la lengua, ¿verdad? Que es la peor alma que nosotros tenemos, ¿verdad? Que ella puede decir lo que quiera, se pueda mover como ella quiere. Y dice, todos estamos muy avergonzados por haber pecado contra ti. Dice, estamos avergonzados, nuestros reyes, nuestros jefes y nuestros padres, dice, pero tú nos entiendes y habrás de perdonarnos. Cuando usted y yo oramos, no ore solamente usted por usted, ore por los pecados de sus hermanos, ore por los pecados de sus familias, por los pecados de sus padres, porque ahí es donde encontramos y tendremos el perdón del Señor. Dice, todos nosotros hemos pecado contra ti, no te hemos hecho caso, dice, imagínense, no te hemos hecho caso, ni hemos obedecido a las enseñanzas que nos diste por medio de los profetas, no te hemos buscado, ni hemos dejado de hacer lo malo. Vea cómo Daniel, siendo esa persona recta y justa, dice, Señor, ¿sabes qué, Señor?
conocemos tu palabra y no la ponemos en práctica. Aquí dice, no hemos hecho caso, no te hemos obedecido a las enseñanzas que nos diste por medio de los profetas. Nos sentamos ahí, no escuchamos, no leemos la palabra, hacemos cosas que no debemos de hacer en el mundo o afuera, y cuando venimos aquí, ay Señor, sálvame, rescátame, ¿qué puedo hacer? Si usted no es obediente a su palabra, dice, no te hemos buscado, no te hemos hecho caso, no nos hemos alejado del mal. Hermano, usted y yo ya reconocemos el mal. Usted y yo ya sabemos cuando las cosas son mal, pero a veces somos duros, cabezones. Ah, no, ay, ¿qué tiene? Vámonos. Una noche, un tiempo, no pasa nada. Y después llega y lloramos. Pero vemos también cómo Daniel fue humilde. Porque él no dijo, ese pueblo en el que estoy yo, en el que me trajeron, ese pueblo fue mentiroso, no hizo caso a su palabra. No, él siempre fue humilde y siempre los incluyó en sus oraciones. Dice que cuando nosotros oramos, dice, activamos la ley del acuerdo. Y en estos días que estuvimos en oración, pudimos ver y estudiar un poquito de eso. Dice que él activó la ley del acuerdo, ponernos de acuerdo. Dice que cuando él llegó donde Sadrach, Mesach y Abednego, le dicen, ¿saben? El rey tuvo un sueño y no se acuerda del sueño. Y él quiere que nosotros le digamos cómo era el sueño o de qué trataba el sueño, y también quiere que nosotros le digamos la interpretación. Y si no, nos van a matar a todos. No eran solo ellos 4, era todo el mundo, también aquellos que los estaban persiguiendo y que los estaban tratando de hacer el mal. Y dice que los 4 se pusieron de acuerdo. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? En oración. Por eso es lo importante en que usted ore. Ustedes han visto eso, esas cadenas de oración ahora, ¿verdad? Cadena de oración por orar por fulanito. Cadena de oración, ¿por qué? Porque en eso hay poder. Ahí hay poder. Por eso es que cuando usted se pone a orar, cuando alguien de su familia está enfermo y usted dice, bueno, vamos a hacer un chat, pero no solamente para escuchar las malas noticias que dice el doctor, no, vamos a ponernos en un chat porque vamos a orar y nos vamos a poner de acuerdo, porque Dios respalda la oración suya y la oración mía cuando nos ponemos de acuerdo. Por eso es que usted tiene que hacer en su casa un devocional, un tiempo de oración con sus hijos, con su familia. Leer la palabra de Dios, ¿para qué? Para que todos tengan un mismo pensar, un mismo sentir, todos piensen y anden y hablen igual. Daniel, cuando él estaba en la presencia de Dios, él pudo reconocer quién era su Dios. Y veámoslo. Daniel 2, del 20 al 23, dice, Dios mío, solo tú eres sabio y poderoso. Bendito seas por siempre. Tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. A unos los haces reinar y a otros los quitas del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentras no hay lugar para la sombra, porque la luz eres tú. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has hecho entender qué fue lo que el rey soñó. Por eso es que él no tenía miedo que lo echaran al foso de los leones. Por eso es que sus amigos no tenían miedo que los echaran al horno de fuego. Pero usted tiene miedo que se den cuenta que usted es cristiano. O usted no le dice a sus compañeros que usted es cristiano porque, ¿y qué dirán? Pero el tener intimidad con Dios y el estar en su presencia, usted empieza a conocer y todo aquel temor se va porque usted lo pone delante del Señor. Toda aquella vergüenza, ahora lo cantábamos, queremos ser un pueblo que enseñe y que lleve la palabra de Dios.
Queremos ser sus hijos. Usted es su hijo amado. Cuando Bruno dijo, ¿quiénes somos hijos de Dios? Todos levantamos la mano. Ahora los hijos cuando llegan a la casa, a ver, ustedes todos aquí somos hijos. Cuando llegamos a la casa del papá y de la mamá, nosotros no decimos, ma, perdón, ¿puedo entrar? Sí, puedo entrar. Ma, ¿me puedo sentar aquí? Ma, ¿me presta el baño, por favor? ¿Verdad que no? Porque usted conoce a su mamá, usted conoce a su papá y usted sabe, ¿verdad? ¿Dónde están a esas cositas que papá y mamá esconden? Cuando Melissa y Daniel estaban pequeñitos, mi papá no le gustaba el suelto, las moneditas, no le gustaban las monedas. Entonces él tenía un sofá y el sofá era con unos cojines. Y entonces mi papá cogía las monedas y levantaba un cojín y echaba las monedas ahí. Y siempre. Y cuando Melissa y Daniel llegaban a la casa de mi papá, era una carrera desde el carro hasta entrar para ir a ese sofá, levantar el cojín, porque el que cogía eso era como un botín. Porque conocían que mi papá ponían esas monedas. Y a veces les iba muy bien, porque a veces sí tenían monedas así grandes, que son, allá hay unas monedas que son de 500 colones, que es como $1. Valían $1 y eso es bastante allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros conocemos el poderío de Dios. Mire, hermano, si a usted le hace falta fe, pídasela al Señor. Si a usted le hace falta sabiduría, pídasela al Señor. Dice la palabra de Dios que todo lo que usted pida en su nombre, Él se lo va a dar. Usted va a hacer un negocio. Señor, no solamente te pido por mi negocio, Señor. Ay, sé mi mayorista, sé mi contratista, sé mi socio principal, gracias. Señor, quiero estudiar, quiero hacer esto, Señor, está en tu voluntad, Señor. Serle fiel en todas las cosas. Y Daniel lo conocía, a Daniel no le preocupaba. Al final él sabía que sí, igual como nosotros, si nosotros nos morimos, ¿para dónde nos vamos? Para el cielo. Y a veces nosotros nos da miedo ir al cielo porque usted y yo no lo conocemos, pero estoy segura que si usted conociera cómo es el cielo, quisiera estar allá. Porque dice que ya no va a haber dolor, no va a haber preocupación, no va a haber tristeza, no va a haber llanto. Pero nosotros tenemos que conocer a ese Dios y tenemos que entrar y orar y saber que ese poderío, que Él es tan grande que Él puede con nuestras oraciones responderlos. Y en Daniel 9, 20 y 23 dice, mientras yo estaba orando por Jerusalén, podemos decir ahí, mientras yo estaba orando por Zamora y pidiendo perdón por los pecados y los de mi pueblo, llegó volando el ángel Gabriel. ¿Saben quién es el ángel Gabriel? ¿Cuál es ese ángel? ¿Dónde está en la Biblia? Más adelante, en el Nuevo Testamento. ¿Sí sabe dónde está ese ángel Gabriel? ¿Cuándo Dios lo mandó? Para anunciarle a María que Jesús iba a venir por medio de él. Miren, no era cualquier ángel, hermano. Era el ángel Gabriel, el ángel mensajero. Y usted sabe que usted puede decir, hermanos, tengo un testimonio. Pastor, deme el micrófono. Yo estaba orando por Zamora y estaba orando por los pecados y Dios mandó al ángel. Hermano, estoy segura que usted cae en cruz ahí cuando lo vea, del susto. Puede ser, ¿no? Digo yo. Yo tal vez también me daría un poquillo de susto. Pero anhelemos eso. Anhelemos que cuando usted ora por su ciudad, cuando usted ora por perdón de pecados de su familia, por los pecados suyos, por las puertas que usted abrió, Dios mande un ángel y que le diga, ¿sabe qué? Dice, llegó volando el ángel de Jehová, ya que se me había aparecido en sueño. Dice, ya casi era hora de presentarme a Dios las ofrendas, imagínense. Y él venía tras de todo, venía con ofrendas, dice. Dice, Daniel le dijo que Dios había escuchado su oración. Dios te quiere mucho. Imagínense, mandar un ángel para decirle que Dios te quiere mucho.
Solo Dios hace eso, dice. Así que tan pronto como comenzaste a orar, Dios contestó tus oraciones. Qué importante es que usted y yo oremos, hermanos. Qué importante es que usted y yo pongamos la atención y que pongamos todo nuestro tiempo. Ay, pastora, pero es que tengo y esto, y voy y vengo, y tengo que traer, y tengo que venir, y tengo que hacer, y tengo que... Mire, hermano, yo estoy segura que si usted dispone en su corazón todos los días orar, vea que no le estoy diciendo 3 veces, ni 7 veces, en las mañanas. Usted dispone en su corazón levantarse a las 5 los martes y los jueves y se conecta. No es que encienda el teléfono y usted esté... No es eso. Que usted encienda su cámara y usted la ponga ahí, que usted se vea guerreando, que el enemigo la vea y lo vea a usted peleando, haciendo guerra espiritual, orando por sus necesidades, diciendo al Señor, Señor, te amo, yo sé que tú lo vas a hacer. Podemos ver, mis hermanos, que la Biblia se trata de hombres y de mujeres, ¿cierto o no? Todas tienen con historias, en la Biblia son todas historias, pero al final de cuentas son hombres y mujeres que tenían una relación con Dios y que ahí Dios los usó para que el resto se diera cuenta que existía un Dios grande. La Biblia no se trata de hombres y mujeres. La Biblia se trata de hombres y mujeres que sí tenían una relación, pero que primero pusieron a Dios en primer lugar. Daniel no dijo, vean, sátrapas, adiviné. No, él dijo, la gloria es de Dios. Cuando Elías oró, él dijo, la gloria es de Dios. La lluvia cayó. ¿Y quién se llevó la gloria? David, cuando mató a Goliat, ¿qué le dijo? ¿Sabes qué, incircunciso? Yo vengo aquí en el... No dijo, ¿saben qué? Yo, como una onda, yo mataba. No. Él lo amenazó y le dice, pero yo no vengo solo. Yo vengo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios. Porque es el que me acompaña, él, porque siempre está conmigo. Estoy teniendo un devocional con las chicas del Loja, es un librito y dice, dígale a sus hijos, recuerden siempre llevarse a Dios, irse con Jesús. Y de estos días yo le dije a Nami, recuérdese irse con Jesús, no me lo deje aquí, chao, bye. Siempre andaban con Dios. Ellos sabían que Dios los iba a acompañar. Ellos sabían que así era como Dios se iba a manifestar. Y manifestaron su gloria. Y ellos pudieron ver la gloria de Dios. Ellos hicieron cosas, pero dice la palabra de Dios que usted y yo vamos a hacer mayores cosas. ¿Pero cuándo? Cuando oremos con autoridad. Cuando oremos y entendamos que no es, ay Señor, es que no. Es Dios en nosotros para darle la gloria a Él. Todos los hombres de la Biblia eran hombres sometidos al Señor. Por eso es que eran hombres diferentes, eran hombres que impactaron y eran mujeres diferentes que impactaron la gloria de Dios, que dijeron, se gana y se ganaba, por aquí y aquí era la bendición. Usted quiere ver cosas diferentes, haga cosas diferentes. Empiece a orar, no 5 minutos y empiece y ¿sabe qué? Y no es te pido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, ¿qué es lo demás? Todo lo demás va a venir por añadidura. Usted no va a tener necesidad. Cuando tenemos intimidad con Dios, Dios nos usa para que el mundo lo reconozca a Él. Este es el tiempo, mis hermanos, en que Dios necesita que nosotros lo reflejemos a Él. Uy, es que usted es muy carga. No, yo no soy, es Dios. Ay, tengo un problema, necesito.
tuve un sueño. Hay gente que le dice, bueno, yo tuve un sueño que, ¿sabe qué? Dios dice esto en su palabra. La palabra de Dios dice esto y esto. Al final, vemos a un Daniel transformado en su manera de ser, que siempre estaba ahí, delante de la presencia de Dios. ¿Usted quiere cambiar? ¿Usted quiere que su esposo, usted quiere que su esposa, usted quiere que sus amigos lo vean a usted diferente? Ore por ellos también. La oración no es algo que es un tiempo ahí para quitarme, ni aquí tampoco, el tiempo en todas las cosas cotidianas. La oración Dios la hizo para que usted y yo estuviéramos conectados con Él. Cuando usted se deja conectar con el Señor, el Espíritu Santo para eso está aquí, para guiarla a usted, para guiarlo a usted, para decirle, a veces estamos diciendo cosas y el Espíritu Santo nos dice, calla, y usted está, calla, ahora téngase las consecuencias. Usted quiere ser diferente, pídale al Señor en oración que cambie. Señor, yo soy tan colérica, yo soy tan enojona, yo soy tan gritona, yo soy tan... Y el Señor trabaja en uno. El Señor manda gente que lo ayuda a uno a pulir. Y el Espíritu Santo también le dice a uno, ¿sabes? Pero ahí es donde yo llego con un corazón como el de Daniel, a pedir perdón y reconocer que solo Dios es el que puede cambiar mi vida. Por eso es que él era íntegro. Dice que no encontraron nada en él. Y estudiando la palabra de Dios dice que Daniel es como el que estuvo más cerquita a parecerse a Jesús. Nosotros que necesitamos parecernos a Jesús. Entonces está Jesús, Daniel, intentemos ser nosotros ese tercer lugar. Amén. Pongámonos de pie.